Descripción técnica del código de problema OBDI, falla del sistema de inyección de combustible, apagado forzado del motor. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, Chevrolet, Chevy, Land Rover, GM, etc. Cuando un código P213 se ha almacenado en un vehículo OBDI, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un problema en el sistema de inyección de combustible y el motor han sufrido un apagado forzado. Este código puede ser causado por un problema mecánico o un mal funcionamiento eléctrico. Por lo general, este código deberá borrarse antes de que arranque el motor. Tenga cuidado cuando intente diagnosticar cualquier código relacionado con el sistema de combustible de alta presión. Siga las recomendaciones del fabricante cuidadosamente y siempre use el equipo de seguridad apropiado. El sistema de combustible solo debe abrirse en un área bien ventilada, lejos de llamas o chispas. El PCM se basa en señales de entrada de los sensores de presión de combustible, sensores de volumen de combustible y el regulador electrónico de presión de combustible para controlar de manera efectiva la entrega de combustible al motor. En lo que respecta al apagado de emergencia del motor, el sistema de suministro de combustible generalmente se divide en dos secciones. La sección de suministro de combustible abarca la bomba de combustible o bombas y todas las líneas de suministro hasta el riel común de inyección electrónica de combustible o las líneas de inyección directa. El sistema de inyección de combustible contiene el riel de combustible y todos los inyectores de combustible. En este tipo de sistema, se pueden incorporar múltiples sensores de presión y volumen de combustible. Estos sensores se colocan en áreas estratégicas del sistema de suministro de combustible y se designan con un carácter del alfabeto. Por ejemplo, en un vehículo con un motor de gasolina, una señal de voltaje del sensor de presión de combustible A. En la sección de suministro de combustible se compararía, por el PCM, con una señal de voltaje del sensor de presión de combustible B. En el sistema de inyección de combustible, siempre que la llave esté encendida y el motor esté funcionando, KOR, si el PCM detecta una variación entre los sensores de presión de combustible A y B que excede el umbral máximo durante más de una cantidad de tiempo especificada, el voltaje de la bomba de combustible se interrumpirá, el pulso del inyector también puede desactivarse y el motor se apagará abajo. Las aplicaciones de vehículos con propulsión diésel se configuran de manera ligeramente diferente, dado que el sistema de inyección de combustible diésel requiere niveles mucho más altos de presión de combustible en el cuadrante de inyección de combustible que en el cuadrante de suministro de combustible. No se hace ninguna comparación entre el sensor de presión de suministro de combustible y el sensor de presión de inyección de combustible. En cambio, el PCM monitorea cada cuadrante de suministro de combustible de forma independiente y apaga el motor si se detecta un mal funcionamiento. El área del mal funcionamiento determina qué código se almacena. En cualquier caso, si el PCM detecta un grado de desviación de la presión del sistema de inyección de combustible que garantiza el apagado del motor, se almacenará un código P213 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000. Las aplicaciones de gasolina y diésel también pueden monitorear el voltaje del componente de suministro de combustible. Estos componentes generalmente incluyen bombas de combustible e inyectores de combustible. Se espera que cada componente dibuje una cierta cantidad de voltaje bajo una carga específica. Si el componente de suministro de combustible en cuestión consume un grado excesivo de voltaje bajo un cierto porcentaje de carga máxima, el motor puede apagarse y puede almacenarse un código P213. En este tipo de sistema también se almacenará un código adicional que indica un cilindro específico. Cuando el PCM detecta un componente o circuito sobrecargado, se almacena un código P213 y pronto se enciende una lámpara de servicio del motor. Una bomba de combustible, uno de los componentes principales de un sistema de inyección de combustible. ¿Cuál es la gravedad de este DTC?
Cualquier código relacionado con el sistema de combustible debe considerarse severo y abordarse con un alto grado de urgencia. Como se trata de un código de cierre de combustible, es probable que no tenga otra opción. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de diagnóstico P213 pueden incluir, sin condición de arranque, fugas de combustible, códigos adicionales de conducción y del sistema de combustible. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P213 pueden incluir fuga de combustible cerca de los inyectores de combustible o del riel de combustible, inyector de combustible defectuoso, sensor de presión de combustible defectuoso, fallo del regulador de presión, volumen de combustible, fallo de PCM o error de programación de PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de diagnóstico y solución de problemas de P213? Las herramientas necesarias para diagnosticar un código P213 incluyen un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, un probador de presión de combustible con adaptadores y accesorios, una fuente de información confiable del vehículo. Use su fuente de información del vehículo para obtener especificaciones de prueba y procedimientos para el sistema de combustible y el sistema de combustible componentes. También debe encontrar diagramas de cableado, vistas de la cara del conector, tablas de clavijas del conector y diagramas de flujo de diagnóstico que lo ayudarán en su diagnóstico. Deberá borrar este código antes de que se pueda activar la bomba de combustible y se pueda realizar una prueba de presión del sistema de combustible o una verificación de fugas. Conecte el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Escriba esta información en caso de que la necesite más adelante. Después de eso, borre los códigos e intente arrancar el motor. Si es posible, haga que una persona encienda la llave de contacto mientras otra persona busca fugas de combustible cerca del riel de inyección de combustible y los inyectores de combustible. Si se descubre una fuga de combustible, lo más probable es que haya encontrado el problema. Repare y conduzca el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se reinicie el P213. Si no se descubren fugas en el sistema de combustible, use el probador de presión de combustible y siga las pautas del fabricante para realizar una prueba manual de presión de combustible. Deberá conectar el probador cerca del riel de inyección de combustible con los resultados de la prueba de presión de combustible en la mano. Realice las reparaciones adecuadas y vuelva a probar el sistema. Si la presión de combustible es insuficiente, sospeche que hay un filtro de combustible o un problema en la bomba de combustible. Si la presión de combustible es excesiva, sospeche un problema en el regulador de presión de combustible. Si la presión de combustible está dentro de las especificaciones y no hay fugas, siga las recomendaciones del fabricante para probar los sensores de presión de combustible, el regulador de presión de combustible y el regulador de volumen de combustible. Un inyector de combustible defectuoso no es necesariamente la causa de que este código se almacene. Los sistemas de combustible diésel de alta presión solo deben ser reparados por personal calificado.